Hemos considerado importante hablar sobre la herencia, pero no vamos a hablar de la herencia genética, sino de la herencia de la masa de bienes que deja el causante cuando fallece y prácticamente tienen familiares que son los herederos universales de todo el caudal de bienes que tal persona inclusive ha dejado y ha logrado obtener durante toda su subsistencia. Quiero expresarle de que los herederos, cuando asumen esta responsabilidad dejada por sus padres, nos encontramos prácticamente de que son los herederos hereditarios y por supuesto son los que tienen derecho a asumir estos bienes conseguidos por sus progenitores. Pero hay que analizar ciertos aspectos en primer lugar. La herencia es un patrimonio que para poder obtenerla, primeramente tenemos que valernos de lo que se llama el acta de posesión efectiva, lograda a través de un notario, para lo cual tenemos que recurrir ante un señor notario, lógicamente con un abogado de confianza, para que firme el petitorio, la solicitud de la posesión efectiva, acompañado del certificado del registro de defunción y lógicamente las respectivas cédulas de ciudadanía y papeleta de votación que la ley exige en estos casos. Mire que la herencia cuando se recibe, puede ser llana o puede ser con beneficio de inventario. Cuando la herencia es llana y uno la recibe, el heredero está sometido tanto a los beneficios que otorga como a las deudas. Es decir, en este caso, si recibe llanamente la herencia, se hace cargo de todas las deudas que prácticamente el causante ha dejado. Pero si se recibe con inventario, en este momento nos encontramos ante una situación que solamente prácticamente recibe hasta el monto que puede pagar dicha deuda. Ahora, tal vez nos causa un poquito decir, bueno, ¿y cómo es esto directamente? Para esto también puede existir la renuncia de la herencia. Cuando este tipo de cosas los herederos saben que está sucediendo. Ustedes saben que las deudas ante los bancos no perdonan. Indiscutiblemente hay que cancelarlas. Pero si recibe llanamente la herencia, él es responsable de toda la deuda. Ahora, si no tiene, gracias a Dios, prácticamente entonces son los herederos universales, inclusive de los bienes dejados por, en este caso, el causante. Pero aquí hay que analizar y analizar dos aspectos. Primero, que lo que se recibe es el 50% de la sociedad conyugal, porque el otro 50% le corresponde a la cónyuge. Del 50%, las dos partes son para los herederos y nos encontramos en este caso con la otra parte dividida en dos partes igualmente, que es en este caso la cuarta de mejora
y la otra de la libre disposición. Ha habido casos, por ejemplo, que dice el causante, en este caso el padre: a mi hijo no le dejo absolutamente nada porque es un indigno, porque cuando me ve ni siquiera me saluda, y si es posible sus ojos inclusive lo determinan de que tiene ganas hasta de asesinarme. Y antes de que se muera, deja su herencia a una fundación. Cuando el hijo se entera, bueno, y dice: ¿cómo es esto? Consulta ante un profesional del derecho de su confianza y puede reclamar la cuarta de mejora. Ahora, hay que tomar muy en cuenta, como segundo aspecto, de que los hechos tienen que ser resueltos por el órgano judicial. Yo puedo decir: mi hijo es indigno, mis hijos esto, este otro, lo que sea, y no le debo absolutamente herencia. Pero una cosa es decirla, otra cosa es los documentos y que exista una resolución otorgada por un juez. Dentro del otro segundo aspecto hay que analizar de que la esposa, o en este caso, otorgado mediante el matrimonio, o de lo contrario por mediante la unión de hecho que sucede en la mayoría, no digo la mayoría, pero sí digo por una bastante mayoría en todos los países de América Latina. O sea, unión de hecho. La esposa no necesita, en este caso, la posesión efectiva. ¿Pero por qué? Porque ella es la dueña del 50%. Lo que el causante está dejando para, en este caso, el problema para los herederos por su fallecimiento, es solo el 50% de sus derechos. El otro es el que responde a su esposa. Pero aquí tenemos otro problema, que yo sí creo que es fundamental inclusive topar. Es la unión de hecho. Dice: yo no me caso, no nos casemos y formamos la sociedad conyugal y vienen los hijos y vienen los bienes. Pero la unión de hecho no se ha legalizado. En vida hay que legalizarla. Eso no hay problema serio. En vida se va ante un notario y la legaliza. Cuando fallece, ya no. El notario en este caso pierde facultades, y quien puede otorgar en este caso la unión de hecho es el señor juez de la unidad judicial de la jurisdicción que le corresponde. Pero para eso el señor juez fácilmente no va a decir: me hizo la solicitud y le voy a otorgar. Tiene que probarlo, los hechos. La prueba, yo había dicho anteriormente, es como la columna vertebral. Entonces, ¿cómo pruebo? Prácticamente pruebo si tenemos inclusive la unión de hecho 15 años, 20 años o lo que sea. Tengo que demostrarla con qué, con evidencias, fotografías, bueno, abrazadito, momentos románticos, andar con ella de la mano, o sea, todo ese tipo de cosas inclusive son pruebas claras que podrían determinar inclusive de que efectivamente el juez tenga opción para decir: es cierto, porque hay que probarla. De lo contrario no puede probar. Hay casos fundamentales. Si en este caso no existe la unión, está desamparando prácticamente a su cónyuge. ¿Por qué razón? Porque se entiende de que todos los bienes, pues, posiblemente inclusive el juez o las autoridades digan: no, esto le correspondió todo, y ella queda prácticamente desamparada. Ha habido casos. Caso esencial, por ejemplo, sin mencionar en este caso, puede ser cualquier persona que han vivido en unión de hecho, han adquirido sus bienes y lo primero que hacen es directamente
En este caso, pero aún, si son hijos de los anteriores matrimonios y con ellos no tuvieron hijos y sin embargo trabajaron y crearon con ella los bienes, se puede quedar sin nada. Porque la unión de hecho hay que legalizarla. ¿De acuerdo? Eso prácticamente hay que hacerlo. Pero también se pueden hacer las preguntas: bueno, la herencia alguna vez alguien la eliminó? Claro que sí. Con la Revolución Socialista en el año 1917 abolieron la herencia. 9 años después, esta disposición fue derogada. Y en el año 1930 la Constitución de la Unión Soviética, en este caso, hablemos así, oficializó la herencia. Es decir, que la herencia es un núcleo patrimonial que nace del poder familiar. Y por lo tanto los padres, los progenitores denodadamente trabajan con el deseo de crear un patrimonio para vivir inclusive decentemente o en mejores condiciones y otorgarle a sus hijos mejor educación. O sea, ese es el patrimonio esencial de la herencia. Ahora, ha habido gobiernos, yo no digo que no, ha habido gobiernos que prácticamente hacen intento, en este caso, de aumentar los impuestos basado en una distribución de riqueza o lo que sea. Habidos, pero prácticamente la herencia no la puede desaparecer, al menos que desaparezca la propiedad privada. Dos recomendaciones. La primera es que por favor, don Lencho, le digo a usted y a todos aquellos que posiblemente piensan que ya está próximo a terminar con su vida por los años o lo que sea, y está viviendo en unión de hecho, legalícela y no desampare a su cónyuge. La segunda es que siempre tienen que asesorarse legalmente con un profesional de su confianza. Amigas y amigos, aprieten los dientes para que el diablo no se le lleve el alma. Hasta otra oportunidad.